esto está muy de moda hoy en día, pero aparte de moda hay que tratar de cumplirlo. Entonces hay que ver de qué manera podemos nosotros cumplir con esta premisa. El concepto de sustentabilidad es muy amplio y de acuerdo a quien hable le va a dar distintos matices. En el caso de la construcción específicamente, se va a referir a los materiales de construcción. O sea que en Europa, por ejemplo, hay materiales que ya tienen inscripto en su venta la huella de carbono, es decir, cómo ha incidido su fabricación en el ambiente. Es decir, que hay que tratar de minimizar el impacto ambiental que se produce cuando vamos a construir algo. Y a veces no es ir a algo muy complicado, sino simplemente en tener en cuenta, por ejemplo, si ustedes hacen una obra, ¿en qué horarios están trabajando? Porque así tratamos de que los vecinos no se encuentren incomodados con la obra. Siempre una obra es ruidosa, entonces hay que tratar de ver dónde está situada nuestra obra para provocar el menos impacto sobre la vida común de nuestros vecinos. Aparte, tener en cuenta sobre todo las medianeras, por ejemplo, que hemos visto nosotros en Construcciones 1, que hay que tener especial cuidado en no dañar la vivienda del vecino. Después, ¿en qué momento estamos trayendo los materiales? Porque ¿qué vamos a hacer? Cortamos la calle, ponemos entonces conos para poder hacer llegar el transporte y poder bajar los materiales, y con eso vamos a estar entonces cortando de cierta manera el tránsito en esa zona. Por lo tanto, tenemos que tratar de que eso se produzca a un horario que no modifique, que no sea el más concurrido en esa calle. O sea que ven ustedes que son cosas mínimas a veces, pero que llevan a un impacto ambiental. Luego, los rezagos de obra, es decir, todo aquello que tenemos que descartar de la obra. Tenemos que tratar que los pastones se usen y se terminen en el mismo día, pero a su vez, si hay algún rezago, ver de qué manera nosotros lo vamos a eliminar, ver cuál es su destino final. Luego tenemos entonces qué técnicas hemos elegido para la construcción del edificio, de tal manera entonces que su realidad de construcción produzca el menor impacto. En eso hemos estado nosotros trabajando con transmisión, en donde confiábamos en hacer una aislación a la envolvente de tal manera de no impactar en el ambiente y no gastar energía que puede llegar a costar y aparte a necesitar. El consumo energético en el funcionamiento va a ser entonces la elección de otro tipo de energía que pueda ser usada, amén de la electricidad, si estamos en un lugar en donde hay. Entonces, podemos usar en un edificio, por ejemplo, paneles solares en la azotea y con eso alimentar los servicios comunes del edificio, que serían, como ustedes vieron en Instalaciones 1, todo lo que es los palier, los ascensores, las bombas de agua, el hall de entrada, las cocheras, es decir, todo aquello que comprende servicios comunes
pueden estar alimentados entonces por energía solar. Con eso disminuimos el gasto que está provocando de energía el edificio. Amén de la envolvente que ya hemos tratado para evitar el escape de la energía dentro de las viviendas. Todo eso ustedes ven que son muchos ítems que debemos tener en cuenta con responsabilidad cuando estamos armando el proyecto de una vivienda o de un edificio. Es decir, que es responsabilidad de ustedes como profesionales llegar a obtener un elemento que gaste lo menos posible y que impacte lo menos posible sobre el ambiente. La situación al final del siglo XX era que nosotros teníamos un gasto de consumo energético, como ustedes ven, que fue ampliándose en la cuestión humana por 3 veces y en el consumo energético del petróleo, que es lo más usado, 13 veces. Es decir, que ustedes ven cómo fue el consumo aumentando rápidamente a medida que se instalan nuevas dentro del edificio o la vivienda. Hay muchas más instalaciones nuevas de lo que se tenía anteriormente. Entonces todo eso consume energía y hay que tratar entonces de alguna manera de minimizar. Hay otro caso que es la deforestación. Entonces, eso afecta todo lo que es el clima y aparte de eso, todo lo que puede afectar a la vida de las personas. Entonces, eso que se está dando en el mundo es lo que justamente está provocando una variación muy profunda dentro del clima, de la biodiversidad, porque están desapareciendo especies que no pueden entonces subsistir sacándoles el medio en donde estaban viviendo. Esto es una forma de reírnos un poco de lo que podíamos provocar si sacábamos todos los árboles del lugar, ¿no? Pero es una forma irónica, digamos, de tratar el asunto. Bien, ahora pasamos a lo que es el asoleamiento y la ventilación, que son dos cosas importantes que ustedes como arquitectos van a tener que tener en cuenta en el proyecto. El caso es que para aprovechar mejor la luz del sol, tienen que orientar su proyecto para que entonces reciba sol a la mañana, que es el más beneficioso, para aprovechar bien esa luz solar, tener en cuenta el viento. Ustedes, de acuerdo a donde estén ubicados, van a tener vientos predominantes. Y los vientos predominantes, por ejemplo, en Bahía Blanca, son del nor-noroeste. Ese es el viento más fuerte que tenemos. Entonces, cuando nosotros ponemos un gran aventanamiento sobre esa orientación, tenemos que tener en cuenta entonces que vamos, si no contamos con una abertura eficiente, vamos a tener gran pérdida de energía. Entonces hay que pensar muy bien la ubicación. No solamente en un terreno se pone un proyecto en paralelo a los ejes medianeros y a la línea municipal, sino que ustedes lo pueden girar en ángulo, es decir, que lo pueden rotar el proyecto de tal manera de aprovechar mejor la luz solar
y la ventilación, y también protegerse del calor en el verano y de los vientos incidentes. La terminación de la envolvente también va a tener que ver, lo que sea toda la elección de los sistemas de calefacción y refrigeración de la vivienda, la utilización de medios auxiliares dentro de los medios de energía, y justamente la conversión de energía solar en eléctrica también mediante la utilización de fotocélulas, que es el ejemplo que les estuve dando en el edificio. Entonces acá tenemos un ejemplo de una gran oficina que tiene entonces un techo inclinado, y el cual entonces el calor siempre ustedes saben que va hacia arriba dentro del ambiente. La ventilación está situada abajo, a los 2 metros como máximo aquí de la entrada. Entonces aquí tenemos otros tipos de ventiluces que se pueden colocar arriba, pero que no va a entrar demasiada ventilación. Aquí predomina el aire caliente. Entonces, la solución es poner este tipo de ventilación de sombreros eólicos que entonces van a sacar, a extraer ese aire caliente y van a hacer que en el plano de vida nosotros tengamos una temperatura más acorde al trabajo que tenemos que realizar. Es decir, que con un simple elemento de ventilación nosotros estamos logrando mejorar la calidad de vida dentro del ambiente. En un domicilio, por ejemplo, también tenemos que tener siempre ventilación cruzada, que ustedes saben que hoy en día se está haciendo tanto hincapié con la cuestión del COVID, que entonces se necesita ventilar los ambientes y que por lo tanto tenemos que considerar ventilación cruzada dentro de cada ambiente de nuestro proyecto. Es lo ideal entonces para mantener sano el aire que estamos respirando dentro de los ambientes. El aprovechamiento de la energía solar en forma pasiva es entonces mediante distintos elementos que nosotros incluimos en la envolvente. Entonces podemos poner en la zona donde está incidiendo el sol a la mañana, entonces una abertura grande, de tal manera de aprovechar todo ese sol que entra, ese calor que se recibe y se acumula en una pared gruesa. Esa pared gruesa entonces va a recibir el sol, va a acumular el calor y lo va a liberar a la noche. Eso es lo que nosotros ya vimos también en transmisión de calor, en donde la inercia térmica de la envolvente entonces favorecía ese efecto. También podemos colocar este tipo de vidrio en el exterior de tal manera de aprovechar, se acumula dentro de este ambiente y va a ir liberándose de a poco en el interior. Entonces, esto no implica mayores gastos dentro del proyecto, pero sí una economía muy grande dentro del gasto de energía para calefaccionar el ambiente. También tenemos que ver la situación del verano y del invierno. Recuerden ustedes que también hemos visto esto nosotros y que entonces con un voladizo nosotros podemos hacer, cuando el sol está alto, de que no penetre en el ambiente. Así necesitamos menos refrigeración. Y cuando el sol está bajo, entonces podemos aprovechar porque ya evade
ese alero que nosotros ponemos o esa saliente y penetra en el ambiente. Entonces es importante saber la ubicación del Sol en distintas estaciones para poder acomodar el proyecto. Acá tenemos también distintas situaciones de transferencia de calor entre los locales. O sea, vimos nosotros una manera de aprovecharlo en este caso y cómo penetra en los distintos locales del proyecto. También se cuenta con el muro TROM, que es que tiene una pantalla que acumula entonces la energía solar, se transmite por inercia a la pared que está en el interior y esta se va liberando, entonces va liberando la energía a medida que pasan las horas. Es decir, que hay distintos recursos que nosotros nos podemos valer para gastar menos energía y utilizar la que disponemos naturalmente. Esto lo van a poder ver de nuevo cuando vean energía solar. Patricia tal vez ya les va a dar un repaso de esto para poder aprovechar la energía. Esta es una manera también de circular la energía dentro del ambiente, la ventilación cruzada, tengan en cuenta siempre eso en el proyecto, el efecto chimenea. Tenemos aquí la protección exterior, donde podemos acumular energía, se va liberando y luego sale por una claraboya. Las claraboyas que a ustedes tanto trabajo les han dado en Construcciones 1, pero que se pueden utilizar. Entonces, acá vemos con el muro trombe, o sea, el modo de aprovechamiento también de la energía solar. Es decir, que ustedes tienen un sinfín de herramientas para poder proyectar en forma diferente lo que ustedes desean, pero tratando de aprovechar entonces la energía natural que pueden disponer en forma gratuita. Generalmente se utiliza esta carta solar, ustedes la pueden consultar cuando quieren hacer un proyecto y entonces ahí les va a dar las distintas posiciones del Sol en invierno y en verano para que ustedes acomoden su proyecto a las necesidades. Esto le resultó de sorpresa a un profesional que estaba haciendo un proyecto en Pehuenco, porque le apareció un comitente que justamente conocía que existía esta carta solar y ya se vino con los datos de la carta solar para poder ubicar su casa en Pehuenco de tal manera de que el sol entonces surtiera el calor necesario para ahorrar energía. O sea que la gente ya misma está consciente de lo que es el cuidado del medio ambiente y el gasto de energía. Entonces, aún más, ustedes tienen que perfeccionarse en esto para poder aplicarlo. Es muy importante, chicos. Bien, entonces, por hoy con esto hemos terminado nuestra exposición.